En este material estaremos dando continuación al tema iniciado sobre percepción social. Recordemos que cuando hablamos de percepción social nos referimos a todos los procesos a través de los cuales conocemos y comprendemos a las demás personas. En el proceso de comprender las causas del comportamiento, para poder entender los estados emocionales de las otras personas, confiamos con frecuencia en lo que sería la comunicación no verbal, que sería esa utilización de lenguajes no hablado, lógicamente, de expresiones faciales, contactos visuales, movimientos corporales o posturas que van dando información del otro, inclusive independiente del deseo de este de transmitir esas informaciones. Las expresiones faciales con frecuencia nos dan información útil sobre el estado emocional de los demás. Y inclusive, por ejemplo, en una lectura, cuando se le pone un cierto tono, entusiasmo, eso hasta puede transmitir al oyente esa emoción que está sintiendo esa persona al leer. El contacto visual, el lenguaje corporal y el contacto físico también van a estar transmitiendo información sobre su conducta. Por ejemplo, una persona que aprieta la mano fuerte, entonces decimos que tiene una personalidad, digamos, confiable, que son conocimientos a nivel también popular que se manejan. También, si prestamos atención cuidadosa a las señales no verbales, podemos reconocer los intentos que los otros pueden estar realizando para engañarnos. Incluso, por ejemplo, por medio de microexpresiones podemos detectar si esas personas están mintiendo. Otras formas de detectar los engaños son, por ejemplo, la discrepancia de canales, que serían la inconsistencia entre las señales no verbales y otros canales diferentes. O también sería la parte no verbal, sería la forma del habla, ¿verdad? Generalmente cuando la gente miente aumenta con frecuencia el tono de voz o tiende a hablar de una manera más vacilante y comete a veces errores. Y así como dijimos ya hace rato, las expresiones faciales lógicamente nos pueden dar señales de este engaño que pueda estar tentando la otra persona de pasarnos. Con relación a la atribución, podemos decir que se refiere a nuestros esfuerzos por comprender las causas que hay detrás del comportamiento de los otros y que en algunas ocasiones también esas causas que hay detrás de nuestro propio comportamiento. Normalmente en psicología social se estudia mucho la atribución para poder explicar lógicamente lo que es el comportamiento. Así como mencionamos anteriormente, se intenta comprender las causas del comportamiento. De allí surgieron algunas teorías de la atribución. Según la teoría de la interferencia correspondiente de Jones y Davis, intentamos inferir los rasgos de los otros a través de la observación de ciertos aspectos de su comportamiento. En especial los comportamientos que son libremente elegidos y que se van lógicamente produciendo efectos no comunes y bajos en lo que sería lo deseado socialmente. Otra teoría de la atribución sería la teoría de Kelly, denominada teoría de la atribución causal. Y esta teoría se centra en la cuestión de si el comportamiento de los otros se debe a causas internas o externas. Para responder a esta pregunta, podemos centrarnos en información realizada, por ejemplo, con el consenso, la consistencia y la distintividad.
Cuando existen dos o más causas potenciales del comportamiento de otra persona, intentamos reducir la importancia de cada una de ellas, un efecto conocido como principio de disminución. Cuando existe tanto una causa que facilita como otra que inhibe un determinado comportamiento, pero este se produce igualmente, entonces asignamos un peso mayor a factores que van facilitando un efecto conocido como principio de aumento. Este aumento sucede en muchas situaciones. Por ejemplo, puede mejorar las percepciones sobre las mujeres que se convierten en empresarias. Y la disminución no sucede en todas las situaciones y es más probable cuando los individuos adoptan ya un enfoque más preventivo o cuando adoptan uno que van a promover o promocionar. Hallazgos recientes indican que gran importancia se le da a la teoría de Kelly a la distinción del intento persona y externo, que sería la situación, pero que no captan todos los aspectos de nuestros pensamientos sobre la causa del comportamiento de otros, y que son conocidos como motivos inconscientes, deseos, intenciones o otros factores. Desarrollar o entender la personalidad de una persona es una percepción mucho más compleja que estructurarse una primera impresión. En este caso podemos distinguir algunos fenómenos de percepción de la personalidad. Por ejemplo, está el fenómeno del halo, que podríamos definir así, que si consideramos a ciertas personas positivas en un rasgo, también vamos a tener la tendencia de verles de manera positiva en otros rasgos. Es decir, si consideramos, por ejemplo, que una persona es inteligente, también vamos a decir que ella es responsable, que es puntual, que ella es dedicada. Con relación a la analogía proyectiva, podemos definirla de esta manera, que sería un mecanismo en que dos personas que son semejantes en algún aspecto, por ejemplo la inteligencia, son percibidas también como semejantes en otros rasgos que todavía nosotros no tuvimos la posibilidad de verificarlos. Con relación a los estereotipos, sería la tendencia de percibir a una persona con base a los atributos que caracterizan a una determinada categoría o grupo social. Por ejemplo, podemos percibir a una persona ahorradora como un sujeto ahorrador, que sería de origen catalán. Con relación a la teoría de la personalidad implícita, sería más bien una creencia sobre los rasgos de la personalidad que ocurren conjuntamente. Existen varios factores que intervienen en la percepción social. Lo primero serían las características físicas y sociales del contexto en el que se produce esa percepción social. En una palabra, la percepción social va a depender de la situación en la cual se produce. Seguidamente, el contacto o el primer contacto estaría el modo en el que se produce ese primer contacto, que se inicia o que inicia la percepción social. No es lo mismo conocerla a una persona en un oficio religioso que conocerla a la misma persona en una discoteca. En tercer lugar, estarían las características del perceptor. Ahí entraría la familiaridad. La impresión entonces que se forma de una persona a la que ya es más conocida, digamos, es más compleja y tiende a ser más exacta que aquella persona a quien uno no conoce. Después estaría el valor del estímulo, que sería el valor que la persona percibida tiene para el perceptor. Eso lógicamente va a afectar
la percepción. Después estaría el significado emotivo del estímulo. Este valor emotivo depende del poder del estímulo para proporcionarnos consecuencias ya sea positivas o negativas. Y la experiencia de la persona que tiene más experiencia, por ejemplo, con ciertos tipos de rasgos, realizan lógicamente percepciones más acertadas. Esos serían los puntos que se relacionan con las características del perceptor. Con relación a las características de la persona, acá encontramos entonces los esfuerzos de la persona percibida por regular y controlar lógicamente la información que presenta el otro. Recuérdense cuando iniciábamos este tema de que a veces nosotros queremos demostrar una cosa, pero nuestras expresiones no verbales, microexpresiones van dando informaciones de nosotros independiente de nuestro estado de ánimo. A estos esfuerzos se les denomina normalmente manejo de la impresión. Y por último podemos hablar del contenido de la percepción, que sería la importancia del orden en el cual se van percibiendo los rasgos, el tono evaluativo de los rasgos informativos, la información que se va manejando, única o peculiar, que lógicamente parece tener un impacto más poderoso sobre la impresión resultante que cuando la información es muy redundante. Y por último sería el grado en el que los diversos componentes de información pueden ser confirmados o desconfirmados. Te invito a leer los materiales disponibles en la plataforma para que puedas profundizar sobre los temas abordados. Por tu atención, gracias.